Ya estoy grabando. Vuelvo a decir, liderazgo creo que es la habilidad de llevar a personas donde desean ir, porque solas no podrían ir. Lo interesante es que muchas veces el líder dictador quiere llevar a la persona donde el líder quiere que vaya. Y creo que no se trata de donde yo quiero ir, sino a donde darles herramientas para que ellos vayan donde quieran ir. Así me pasó con mis hijos, ¿no? Si fuera por mí, no se hubieran ido a California. Entonces ahora yo estoy pagando las consecuencias de haberles dado herramientas para volar. Y volaron. Y se fueron. Pero justamente lo que me tocó, claro, no sé si estoy arrepentido o no, pero me toca dar herramientas para que ellos lleguen a hacer lo que ellos quieren hacer y no lo que yo deseo que ellos hicieran. Ahora, en esto, el problema es que muchas veces, liderando en obstáculos, en medio de crisis, y pónganse la empresa que están manejando, Willy, el pelotón que está liderando, la iglesia que estás liderando, lo que sea, lo que están liderando, la escuela, lo que sea. El problema es que muchas veces la crisis no es el mayor obstáculo, sino la gente. Eso de las cosas que más me está llamando la atención de esta crisis. En realidad, estoy ayudando a aprender a liderar en medio de la crisis. Pero el asunto que el obstáculo no es la crisis, es la gente. En realidad la crisis se queda quietita y no molesta. Los que pegan el brinco y los que se sacuden porque no están muy convencidos es la gente. Y yo quiero irme a Éxodo 14, no vayan, no se distraigan. Porque siento que Moisés vivió con el pueblo de Israel exactamente lo mismo que nosotros. Miren esto, porque esto es la cuestión de las palabras normalidad, nueva normalidad. Parecería que hay que liderar o hay que ir hacia algo nuevo. Ahora, miren esto. Ahora les voy a leer el versículo. El pueblo judío, los pongo en contexto, tenía una normalidad, ¿sí? La normalidad era que 430 años, más o menos, 426 años, estuvo en cautiverio en Egipto, ¿sí? Entonces, durante 430 años, unas 5 o 6 generaciones fueron abusados. Obviamente los egipcios se aprovechaban de los israelitas. Lo más chistoso es que tenían que construir ladrillos, pero no les daban los elementos ni los recursos para que hicieran los ladrillos, así que le tenían que decir, hagan más ladrillos, pero vayan a buscar la paja afuera, y tenían que ir a buscarla afuera, buscar las herramientas, buscar el material, traerlo y recién hacer el ladrillo. Ellos estaban viviendo en una normalidad, pero su oración era, queremos una nueva normalidad. A ver, ojalá me haga entender porque esto me voló la cabeza. Los egipcios estaban hartos de su normalidad, porque estaban en cautiverio, 430 años, sufriendo, abusados. Y de repente yo me imagino orando en la noche y diciendo, por favor, sácanos de acá, queremos subir, no aguantamos más, esto es insoportable, esto no fuimos diseñados para esto. Y ahí sacan todos los versos, no somos cola, somos cabeza, bla, bla, bla. A ver, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Y me hace acordar a lo que yo era, voy a hablar de mí, antes de esta crisis, ¿no? A lo que se piensa, ¿no? Señor, lo que daría ya por no trabajar tanto. Señor, lo que daría por estar más escasa. Señor, te pido por favor que me ayudes a que pueda mudarme a esta nueva casa, que pueda tener más sustento, que tenga más provisión. Padre, te pido que todo cambie. Ok,
de repente llega la nueva normalidad. De repente llega la crisis. Y milagrosamente, mucho de lo que estábamos orando, Dios lo contesta. De repente, pausa, de repente, momento familiar, de repente, el estar siendo más productivo con mis hijos, todo lo que yo me quejaba, de repente no trabajo más en la oficina, trabajo ahora desde casa. Claro, lo que yo deseaba, Dios lo contesta. Y me imagino, el pueblo de Israel vivió lo mismo, porque llega Moisés y después de insistir, Moisés logra lo que ellos estaban orando, salir de esa normalidad. Y resulta que cuando Dios contesta, se encuentran con otro tipo de pandemia llamado Mar Rojo. Ellos no tuvieron un virus, ellos tuvieron una crisis que se llamó Mar Rojo. Entonces, ellos estaban escapando y se encuentran en una trampa. Enfrente, el problema, la crisis. Atrás, la amenaza, porque vienen los egipcios con el faraón diciéndoles, vamos a matarlos a todos. Entonces, necesito que entiendan esto. Yo estoy, ahora lo voy a explicar a ver si me entienden bien. Yo estoy en una normalidad, necesito salir a una nueva normalidad, necesito algo nuevo en mi vida, Dios me lo da, viene una crisis y ahora quedé en un callejón sin salida. El problema lo tengo adelante, la crisis lo tengo adelante, atrás vengo la amenaza. Y esto es lo que piensan los israelitas, que me sorprende porque es muy parecido a nuestro pensamiento. Dice así, Éxodo. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron miedo y clamaron al Señor y le reclamaron a Moisés. Acá les va. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? A ver, Dios había contestado la oración. Este es un problema radical del líder. Oro por algo. Dios me mueve y el temor hace que el problema no lo quiera enfrentar, sino que prefiera mi normalidad. En vez de avanzar a lo nuevo, que para Dios no es nuevo, si sigue siendo normalidad, la tendencia ante el temor es mirar hacia atrás y preferir la normalidad. Egipto era famoso por sus cantidades de tumbas por todos lados. Ahora ellos ya están declarando que van a morir y le dice, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Versículo 12. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor hubiera sido servir a ellos que morir en el desierto. Ahora, lo que me llama la atención, que ahora ellos estaban quejando de algo que habían orado por 436 años. Y ahora quedaron en la trampa, porque quedaron en un callejón muy estrecho entre la crisis, como estamos ahora, y las amenazas. Porque la amenaza, ¿cuál es? ¿No estás trabajando? ¿Estás con mucha tensión en tu casa? ¿Estás con conflicto con tus hijos? ¿Estás teniendo problemas en tu relación matrimonial? ¿Estás no pudiendo pagar tu casa? ¿No estás pudiendo pagar los biles? ¿O no estás saliendo y ya estás harto? Entonces, está por delante la nueva normalidad, por atrás las amenazas. Entonces, el temor a no saber qué es lo que va a pasar hace que reaccionemos como los israelitas. Señor,
¿para qué hiciste esto? Yo prefiero vivir como vivíamos antes, prefiero mi normalidad. Y Dios diciendo, pero ¿no me habías dicho que estabas harto de lo que estabas viviendo? ¿No me habías dicho que querías un cambio en tu vida? ¿No me habías dicho que quisieras experimentar una nueva fuerza porque te cansaste de no poder? A ver, ¿no me habías dicho que querías dar un paso adelante para que yo te pudiera proveer más? Entonces, seguí caminando. Pero el problema es que está la crisis adelante y atrás le están las amenazas y en el medio me estoy asfixiando. A ver si se entiende eso. Yo espero que esto se vea. A ver si se ve. ¿La N se ve? No. No, ¿no? ¿Sí se ve? Ok. Si yo pongo la N y la N en el sentido correcto, ¿se ve o al inverso? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Esta es nuestra normalidad. Pensá en tu normalidad ahora. Tu normalidad no es ahora. Tu normalidad dejó de ser el 5 o 6 de marzo, más o menos. Primera quincena de marzo, donde todo esto se desató. ¿Qué pensabas de tu normalidad? ¿Estabas muy feliz con tu normalidad? ¿O dentro de la normalidad había cambios que vos querías experimentar, ¿no? De repente vos decís, veo a un Willy y decís, qué ganas ya de terminar el Army y dedicarme al ministerio. Ok, eso es un deseo de dejar tu normalidad para moverte a la nueva normalidad. Es simple, todos deseamos cambios en la vida. Qué ganas de poder superar este conflicto para poder ahora estar experimentando este tipo de cosas. Todos deseamos dejar algo para comenzar algo nuevo. Hoy leí una frase, el precio que hay que pagar por una nueva normalidad es abandonar tu antigua normalidad. Ahora, esta es tu normalidad, a la cual normalmente uno está medio cansado y uno le gustaría cambios en la vida y todo eso. Ahora, de repente, todo esto genera rutinas, genera cansancio, queremos un cambio y llega la nueva normalidad. Nueva normalidad. Acá está, voy a ponerlo así. Nueva normalidad. Ahora, la nueva normalidad no es lo que estamos viviendo ahora, sino es lo que se va a venir, ¿no? Y, así que no tiene, el problema es que lo que estamos viviendo ahora es el Mar Rojo. Y lo que va a pasar después de la crisis es lo que va a generar algo nuevo en todos nosotros. El problema es que como no hemos llegado a la nueva normalidad, estamos justo en el medio de la transición donde tenemos la crisis, que para eso se llama Mar Rojo, para nosotros se llama cautiverio, arresto domiciliario, llámalo como quieras, lo que quieras. Para ellos era el Mar Rojo, para nosotros es la crisis. Y resulta que esta normalidad ahora empieza a empujar con amenazas. ¿Por qué? Porque corres peligro de que ya no trabajes más, corres peligro de que ya no puedas pagar más, y empezás a decir, ok, me retracto, Dios, de lo que yo estaba deseando. Prefiero malo conocido que bueno por conocer. Entonces, en realidad, es una ambivalencia, y esto lo vivo yo mismo, donde yo estoy deseando algo y el problema es que el miedo a la incertidumbre, el miedo a tener el Mar Rojo enfrente mío y no creer que Dios lo va a abrir o que Dios va a hacer algo, hace que en vez de mirar para adelante, anhele o ansíe lo de atrás. Estoy viendo mucha gente que me está diciendo, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Esa es la pregunta, pastor. ¿Cómo deseo volver a la normalidad? Y mi respuesta es, nunca más. Nunca más. Porque es algo que ya pasó y algo es totalmente diferente. Y no tiene que ver
con, con una crisis, tiene que ver con lo que va a generar toda esta crisis en tu vida. Por eso, ahora, cuando vos salgamos, la nueva normalidad no va a ser muy diferente a lo que sucedió. Y esto es lo que yo quiero hablar y aclarar, porque esto me hace pensar muchas cosas. ¿Qué es para mí la nueva normalidad? Y lo más chistoso es que, por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, lo normal era hacer juguetes con pedazos de caja. ¿Sí? Lo normal era mirar televisión en blanco y negro y los canales se pasaban a mano y la televisión en Argentina funcionaba de 5 de la tarde a 10 de la noche y al último cantaban el himno nacional y se acababa la televisión. Eso era el normal. De repente aparece me acuerdo, allá en mis 15, 16 años aparece el videocable, las opciones. Ahora, la nueva normalidad se transforma en normalidad. Y ahora, una vez que tenían los videocables, que creíamos que era lo máximo, aparece entonces las cajas donde uno puede regrabar, puede ir para atrás, puede ir para adelante. Claro, wow, esto es increíble, una nueva dimensión. Hoy lo que fue nueva normalidad ya se transformó en normalidad. Quiere decir que en realidad no existe la nueva normalidad, porque para Dios todo es normalidad. Ah. Y lo que más me llama la atención es que todo lo que la Biblia dice de mí que debo hacer es nueva normalidad. Y le explico por qué. Porque no lo conseguí. Por ejemplo, miren esto. Dice, déjenme pasar acá. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Esto es normal? Pregunto. ¿Esto es normal? Y el problema es que lo hemos tomado como normal, pero para mi vida es una nueva normalidad porque no tengo la capacidad de interpretar la verdadera definición de amor de Dios. Porque Él dice, el amor es no que yo lo ame, sino que Él nos amó y envió a su Hijo. Quiere decir que para mí empiezo a replantearme que mi nueva normalidad no tiene que ver con salir con máscaras ahora, porque eso en 3 meses es normal. ¿Saben cómo me siento? Ahí les va. Yo me imagino a Lázaro en el momento que él estaba encerrado en la tumba y me pongo en el lugar de Lázaro y escucho muy suavecito, Lázaro, levántate. Si yo era Lázaro, tengo 2 opciones. Ya estoy cómodo en la tumba, ya está, ya no tengo más problemas, ya la hice, ¿para qué? O me expongo a la nueva normalidad. Se levanta, sale y empieza todo de nuevo. El problema es que todo lo que sucedió ahí no es normal. Empiezo a descubrir que la Biblia está llena de anormalidades, de nuevas normalidades que no las tengo adquiridas. Entonces, ¿saben cómo me siento? Como Lázaro. Esta crisis, yo me sentía en una tumba encerrado en casa, en la tumba de mis pensamientos, en la tumba de mis emociones, en la tumba de mis ideas, en la tumba de mis estrategias. Estaba encerrado. No me molesten, estoy bien. Y de repente todo esto empezó a correr la piedra. Y por primera vez siento que el Señor me está diciendo, Esteban, salí. Y no tengo que salir preocupado
aunque voy a hacerlo por el tapabocas, sino porque Él me está llamando a vivir una nueva normalidad, pero en base a lo que la Biblia dice. Y esto lo estoy entendiendo ahora. La otra opción que tengo es no salir y quedarme en la tumba y anhelar mi normalidad. No, ¿para qué? Entonces, cuando yo salga de todo esto, no voy a ser alguien que camine tratando de alcanzar su normalidad, sino me conformo con mi estilo de vida como era. Imagínense que la iglesia entendiese esto. Imagínense que cada persona entendiese que ahora estamos frente a la gran oportunidad que se abra el Mar Rojo y pasemos, pero el enfoque no sea en los barbijos o la distancia social, sino comenzar a vivir lo que para mí es nueva realidad, porque lo que dice la Biblia lo conozco, pero todavía no es parte de mi normalidad. Miren lo que dice Efesios 4:32. Hoy viene muy filosófico. Hay veces que me agarra así la chiripiorca y hoy me fui y estoy investigando en mis pensamientos. Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como los Dios. Pero esto es normal. Sean honestos. Yo lo he leído 300 millones de veces, lo he predicado no sé cuántas veces, pero ahora se está hablando tanto de nueva normalidad que empiezo a entender que lo que hoy es normalidad, nueva normalidad, en pocos meses va a ser normalidad. Y dentro de 10 años, cuando veamos autos voladores, el auto volador cuando aparezca va a ser nueva normalidad, pero después de que yo pilotee uno va a ser normal, porque la vida es así, lo nuevo pasa a ser normal y lo nuevo pasa a ser normal, pero hay algo que yo no he alcanzado como líder, que me he quedado corto, que lo que me enseña su palabra, no he logrado que en mí sea normal. Romanos 12 dice, a ver si pasa ahí, por lo tanto, ¿se ve? Oh, no se ve. Acá. ¿Por qué no se ve? ¿Se ve ya Romanos 12 o no? Bueno, Romanos 12, se los leo. Dice, por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno Esteban, no te escuchamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Romanos 12 ya lo leí. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿desde cuándo es normal que yo te insulto, Willy, te desprecio, Willy, te ignoro, te traiciono y te vuelvo loco y vos me tenés misericordia? Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no te importa que lo vuelva a hacer de nuevo. Me sorprende que mi desafío personal como líder, y ahora voy a ir a unos puntitos de liderazgo, pero esto se los quería aclarar porque esto está pegando muy duro en mí, porque me estoy replanteando cuál es mi nueva normalidad y entiendo que Dios me está haciendo salir de mi tumba, de mi normalidad, y ahora empiezo a entender qué es lo que está esperando a mí en mi nueva normalidad. Y creo que se trata de hacer lo que Dios siempre nos pidió que hiciésemos y tal vez por circunstancias no lo hemos hecho. Por eso quiero ir a algunos principios,
porque creo que estamos frente a una oportunidad única como líderes, que podemos marcar, acá está, la diferencia eh, en nuestra forma de influenciar en medio de esta crisis. Y yo estoy decidido, cuando yo salga de esta casa, a empezar a influenciar de una forma descarada, atrevida, y no me importa lo que digan de mí. No sé lo que va a pasar, pero me parece que estoy entendiendo que Dios tuvo que sacarme y que yo descubra que estaba encerrado en mi comodidad. A veces en la iglesia sentimos que estamos en monasterios en vez de ministerios, ¿no? Todo es hacia adentro. Y toda esta sacudida a nosotros como iglesia, porque la iglesia no es el edificio, somos todos los que estamos acá, lo que está generando es que no salgamos igual que cuando entramos. El gran desafío de una pandemia no es cómo se entra, sino cómo se sale. Por eso, cada vez que ahora me estoy planteando hacer un nuevo live, estoy intentando no solamente quedarme con entretener, sino con traer esperanza a la gente. Esperanza es ayudar a las personas a entender que su mañana es mejor. Yo tengo 2 vecinos acá, uno es de Brasil, y por primera vez dijimos con Karina, ok, ya empecemos a hablar, se acabó el tiempo. Siempre fuimos muy cariñosos, siempre fuimos muy de mostrar el amor de Dios y todo eso, pero de una manera muy indirecta para no espantarlos, ¿no? No religiosa, sino con mostrando, y siempre, qué lindos que son, qué lindos que son. Siempre esperamos que nos pregunten, ¿por qué son tan lindos? Y ahí, ¡plum!, porque Cristo está en nuestro corazón. Nunca lo preguntaron, entonces siguen pasando los años y seguimos siendo lindos con ellos. Entonces finalmente agarramos y fuimos agresivos y le dijimos, necesitamos hablar de tu esperanza, porque vos y yo ahora estamos en la misma circunstancia. Y para nuestra sorpresa, la gente se pone a llorar porque no los invitamos a una iglesia. Ese concepto de evangelismo que solamente se limita en invitar no sirve para nada, sino en dar esperanza a la gente. Entonces yo empiezo a entender con Karina que mi rol como líder, mi nueva normalidad, no tiene que ver solamente cómo voy a salir de casa con la distancia, sino con mi agresividad. O sea, voy a salir día en Argentina con los botines de punta, con los tachones de punta, simplemente a llevar lo que mi vecino está necesitando y hasta ahora no había hecho nada, porque entiendo que esa es mi nueva normalidad. ¿Qué es esperanza? Explicarles que Él sabe muy bien los planes que tiene para nosotros y son planes de bienestar, jamás son planes de calamidad, porque Él lo que nos quiere dar es un futuro y esperanza. Y eso yo no me lo puedo quedar solo, sino que necesito abrir la boca. Ahora, esperanza es mirar más allá de la situación. Si Dios permitió esta crisis, es porque Él ya tiene planes. Imagínate, si el problema es grande, es porque la victoria es más grande. Porque si el problema fuera pequeño, todo lo que sucedería sería proporcional a la dimensión. Pero habiendo un problema global, no creo que Dios haya permitido esto para que la humanidad diga, ok, zafamos y seguimos como siempre. Me niego a pensar eso. Tiene que haber algo que despierte especialmente a la iglesia, donde si estaba encerrada en la tumba, esta crisis sacó la piedra y ahora es tan caballero Dios que te está diciendo, ¿vas a salir o no? ¿Te vas a enfrentar a la nueva realidad o no? Y no tiene que ver con tu barbijo, tiene que ver con tu capacidad de llevar esperanza, porque en una crisis todo el mundo pierde la esperanza. Ahora, si el enfoque de la crisis, fíjate, si el enfoque de una crisis soy yo mismo, entonces este tiempo vas a sobrevivir y no te va a importar nada a los demás y vas a estar viviendo en el hoy.
Entonces, si vos estás pasando este encierro y estás enfocado en vos mismo, entonces decidiste quedarte en la tumba. Porque esa es tu normalidad. Porque el egoísmo es parte de nuestra normalidad. Si vos te enfocás en hoy solamente, entonces no vas a dejar de hablar del dolor, no vas a dejar de hablar de las pérdidas, no vas a dejar del miedo, y eso ya todo el mundo lo sabe. Entonces, si vos vas con tu vecino y te dedicas a hablar lo que toda la prensa está diciendo, no estás trayendo esperanza, estás alimentando noticias y encima algunas falsas. Entonces, si tu enfoque es en vos mismo, estás adentro. Si tu enfoque es hoy, seguís adentro, porque esa es nuestra normalidad, ser bastante víctimas y ser bastante fatalistas. Si te enfocas en los demás, entonces voy a entender lo que es desarrollar el arte de vivir, porque voy a estar poniendo en práctica mi propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito y mi propósito? Simplemente preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo? A ver, hay alguien que está con ruido. Ok. ¿En qué puedo? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que te puedo dar? Solamente así se cumple el propósito. Si mi enfoque es el propósito, entonces voy a ser alguien que no va a hablar tanto de lo que pasa, sino me voy a enfocar más en lo que yo podría hacer o marcar la diferencia en medio de lo que pasa. Y eso a todo el mundo le trae esperanza. Pero me doy cuenta que decidir en quién me voy a enfocar define si salgo del encierro o no. Define si salgo de mi normalidad o no. Porque si sigo pensando en mí mismo y en el hoy, y la verdad que estoy esperando que los demás me ayuden, entonces he decidido, como los israelitas, quejarme ante Dios y querer seguir viviendo en Egipto. Y me imagino a Dios diciendo, ¿pero no querías algo diferente? ¿Pero no me habías pedido que te habías cansado? ¿Y cómo ahora estás deseando volver atrás? Porque el miedo hace que prefieras lo negativo. El miedo no hace que mires el mar y digas, Dios va a hacer algo. El miedo hace que mires hacia atrás y te entregues y renuncies a tu propósito. Por eso faltan líderes. Por eso está lleno de caciques, que lo único que buscan es posición y mandar. Pero el líder es mucho más profundo. El líder es la capacidad de enfrentarse a los mares y no intentar pasar nadando, sino esperar tranquilo y confiado que Dios lo va a abrir. Si Dios te permitió estar de pie, y esto lo dije hoy, es con una sola razón. No para que te levantes, no para que levantes a alguien más, perdón, y no tanto para que los demás te sigan. A ver, la normalidad es, yo hice esto, yo hice lo otro, todo el mundo te sigue, pasaste a ser alguien admirado, porque en el Facebook hay miles de historias de héroes anónimos, donde la gente dice, wow. En cambio, la nueva normalidad es que entiendas que si seguís de pie, no es para que te sigan, sino para poner de pie a alguien más. Mi pregunta es, si estás esperando que te ayuden o estás dedicándote a encontrar a gente que no está de pie. Más, estaría muy tentado de preguntarte a cuántas personas
pusiste de pie. Quiero terminar con esto y abrir a comentarios. La profundidad de mi fe depende de cuánto lo conozco a él. Todo esto empieza a relacionarse. Y en esta nueva normalidad, esto es lo que se requiere. Y con esto quiero ya empezar a darle cierre a esto. ¿Qué es lo que tenés que hacer ahora para empezar a caminar en esta nueva? Esto ya lo enseñé hace unas semanas, pero quería recalcártelo. Dedicate. La nueva normalidad es que te levantes y estés a la vista de las personas. Una crisis no es para esconderte. Y lo más probable es que el encierro de la casa promueva que estés escondido, que estés oculto, que no estés visible. Las personas tienen que ver liderazgo en acción. Las personas tienen que verte. En una crisis, acción es dar paz, transmitir seguridad, control emocional, estar calmado, la misma calma que tuvo Jesús horas antes de morir. Entonces, número 1, si salís o no salís, si estás encerrado en tu casa, hay muchos países donde hay cuarentena obligatoria, eso no quita que en el momento que hables con alguien, en el momento que llames por teléfono, te levantes y te vuelvas visible para que vos estés dando a la gente no tanto lo que merece, sino lo que necesita. Y visible. ¿Estoy, no? Ok. Número 2. Para empezar a caminar y un poco ser más optimista, déjame ponerte acá. Número 2. Empezar a ser un poco más optimista sin importar qué es lo que vaya a suceder. Y esto tiene que ver mucho con la familia, ¿no? Tus palabras van a definir que tu entorno se deprima o no. No te puedo juzgar porque no te he escuchado, pero mi tendencia es ser un poco alarmista, ¿no? ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó acá? Todo esto está mal. Ahora todo esto se va a empeorar. Bueno, todas esas palabras en realidad están generando que hayas decidido estar en tu normalidad, porque la nueva normalidad es dar ánimo. Si no, lean en Filipenses 1, del 3 al 11, cómo Pablo, desde la cárcel, en vez de ser víctima, porque él estaba encerrado en cuarentena, pero esa cuarentena duró años, en vez de estar siendo víctima y dando lástima, su carta de Filipenses, que es acuérdense que es la carta donde se define lo que es la verdadera felicidad, él está animando a los que están libres. Así que la nueva normalidad tiene que ver con lo que sale de tu boca. John Maxwell dice lo siguiente: la gente necesita escuchar directamente las malas noticias como son, para que cuando escuchen las buenas noticias signifiquen algo. Así que hay que decir la verdad y hay que ser optimista, y no tanto porque el gobierno está tomando buenas decisiones o no, sino porque la nueva normalidad es que Jesús me acaba de decir: salí de la tumba. Y cuando salgo de la tumba, mi confianza no está puesta en la siguiente medida, sino en el que me invitó a salir de mi normalidad a caminar en la nueva normalidad. Número 3. Hay que apegarse a los hechos, no ser exagerados y, como siempre digo, no estar en los extremos, ¿no? Tristemente ahora la gente escucha extremos. Nos han catalogado a muchos de los cristianos de que somos irresponsables y no hacemos caso. ¿Por qué? Porque el no abrazar a alguien ahora es falta de fe. Bueno, mi posición es la siguiente: yo tengo fe, pero me lavo las manos.
porque creo que como cristianos, yo creo que el Señor está conmigo, pero si la Organización Mundial de la Salud dice hay que hacer esto, lo voy a hacer, porque creo que es parte de nuestra responsabilidad y de una nueva normalidad el mostrar que nosotros nos sometemos y no estamos en un extremo de decir, no, yo voy a andar sin barbijo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí, yo lo sé, pero voy a andar con barbijo y eso no significa que no tengo falta de fe, sino que significa que yo soy obediente y soy uno más en esta situación que todos están viviendo. Y número 4, el resultado final es lo secundario, porque en lo que estamos viviendo el énfasis es el proceso en la crisis y no tanto cómo salgamos de la crisis. Porque esta crisis tarde o temprano va a terminar. Por eso la manera como atravesamos la crisis no es lo más importante, sino quién quiero ser después de la crisis. Y este es mi punto, que es lo que quería decirles y ahora si hay preguntas o algo. No lo tengo superado, esto lo voy a estar intentando hablar mañana un poco más amplio cuando esté predicando en la iglesia, fue muy rápido y muy comprimido, pero estoy entendiendo que Dios fue tan bueno en mi vida que me acaba de sacar de mi normalidad. Porque cuando yo miro la palabra y miro mis acciones, entro en crisis. Porque miro un ideal, miro mi realidad y es demasiada la diferencia. Cuando habla de compasión, cuando habla de amar, cuando habla de dar, de ser generoso, lo tengo acá. Pero cuando miro lo que Dios me pide, cuando miro lo que yo hago, veo tensión. Ahora, esa tensión es buena, porque quiere decir que mis ojos están puestos en lo perfecto. El día que no haya tensión, quiere decir que saqué mis ojos de lo perfecto y ahora estoy enfocado en mí mismo. Así que esa es la tensión que hay que cuidar. El problema es que cuando yo miro su palabra, debo mirarla como mi nueva normalidad, porque he decidido decir, acepto el desafío. Cuando yo miro mi realidad, es mi normalidad, es mi Egipto. Y ahí es donde yo necesito decidir si avanzo o retroceso. Y estoy en ese proceso. Porque realmente no quiero salir de lo que estoy viviendo de la misma manera que como entré. Creo que como líder me sentiría muy frustrado, sentiría que fracasé, porque creo que es tanta la misericordia de Dios que permitió, Él no envió esto, permitió esto para que el cuerpo de Cristo decidiera salir de la tumba de la normalidad, porque la normalidad te mata, movió la piedra, o si querés decir, abrió el mar rojo y nos está dando de una forma inmerecida la oportunidad de salir como cuerpo de Cristo a una nueva normalidad, que tiene que ver más con su palabra que con máscaras ni con distancia social. Sorry, vino muy filosófico hoy. A veces voy a ser práctico y a veces me voy a hundir en el lodo de los pensamientos profundos, pero así me suele pasar. ¿Comentarios o preguntas? ¿O se quedaron? Oh.
Escucho. Saquemos mute. ¿Les pasa como a mí? A ver, Juan Marcos, dale. En realidad creo Buenas noches, que... ¿cómo están? Baja, déjalo. Bueno. Primero, a ver, momento. Va Juan Marcos, que levantó la mano, y después, ¿quién sigue? ¿Quién levantó la mano? Ah, y después Leonardo. Dale, Juan. Buenas noches, saludos, les bendiga. Aquí me recuerda, Esteban, de un amigo pastor que dice, no hay nada peor que pagar para aprender algo y no aprenderlo, ¿verdad? Sería el mayor fracaso. Entonces, Dios nos ha llevado, como decías tú, llévanos al lugar de la necesidad, nos llevó a nuestros hogares, nos metió en nuestros hogares, nuestra familia. Y hasta qué punto estamos nosotros confiando en el Señor. Y tú hablabas y me sorprende, no me sorprende, es algo que si estamos conectados a la misma fuente, Dios está hablando, así sea aquel que está en China, aquel que está en Argentina, aquel que está en Estados Unidos, va a hablar lo mismo, va a hablar el mismo idioma, y es estar conectado en el espíritu, es estar viviendo bajo el propósito de Dios y en el reino de Dios, estableciendo el reino de Dios en nuestra vida. Y no podemos ser caso omiso, me lleva al libro de Lamentaciones, ¿verdad? Allí cuando este hombre, profeta que lloraba demasiado, lo talaban como el profeta lloró, y Jeremías llegó a confiar plenamente en el Señor, ¿verdad? Y todos estos días el Señor me ha llevado a tener una relación de que, ¿sabes qué? A mi hijo lo llevé 40 días al desierto, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Y quizá antes de llevarlo al desierto estaba en su normalidad, porque él fue humano, como nosotros, como todos, hecho carne. Pero después de allí fue a su nueva normalidad, lo que tú estás diciendo, ¿entiendes? Y siguiendo los parámetros, los requisitos del reino, porque hay requisitos que debemos cumplir. Mira, lo primero que te habla por allí es el sal, ser luz en la casa, practicar para después luego enseñar, ¿verdad? Y, oye, qué mal. Esperemos que nosotros podamos ejercer y podamos aprender lo que el Espíritu de Dios nos está hablando hoy en día. Sí hay luchas todos los días, hay luchas. Por ahí escuché y vi algunas estadísticas en Estados Unidos que se esperan hasta 300, 400,000 divorcios después de todo esto. Imagínense, ¿qué estábamos nosotros haciendo en los hogares? ¿Qué se estaba hablando? ¿Qué estábamos nosotros reflejando? Recuerdo a mi padre en la iglesia hablar, mira, ¿sabes qué? Nuestra nueva modalidad es vivir una vida en el Espíritu. Es vivir una vida en el Espíritu. ¿Por qué dejamos de vivir una vida en el Espíritu? ¿Por qué dejamos la imagen que Él nos devolvió? A prepararnos ahora, a planchar esas vestiduras, limpiarla para lo que ha de venir, su venida. Quizás sea mañana, quizás sea hoy, quizás sea pasado, quizás sea a lo largo de un tiempo, no lo sabemos. ¿Entiendes? No sé cómo es en otros países, pero me contenta escucharte, me alegra escucharte, todo este tipo de cosas, y saber que no soy el único, ¿verdad? Que está pasando y viviendo por esto, y vamos pues confiando más en el Señor, entregándonos más al Señor. Solamente para ponerlos a todos en contexto, Juan es pastor en Venezuela, así que todo lo que estamos viviendo, él está en otra realidad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Interesante de la homogeneidad de este grupo. Juan es pastor en Venezuela. Willy
está en el Army. Omar, que me da tanto gusto verte, él es trompetista en el Circo du Soleil. Marisa, maestra de Argentina. Y todos estamos en la misma. Todos estamos en la misma. Algunos uno abre la puerta y con decorados de afuera, con visiones diferentes, pero todos estamos en la misma posibilidad. A mí me sorprende cómo Omar, y ahora voy con vos, Leonardo, cómo Omar lo conozco de hace años, él empezó tocando en Lakewood y ahora se lo llevó por el mundo entero tocando el Circo del Soleil y él también tiene que decidir salir una nueva normalidad, porque Dios lo puso ahí no para tocar trompeta, sino para hacer luz, ¿no? Entonces, todos estamos en la misma, ¿no? Y es una decisión tan trascendental que no creo, miren esto, decidan verlo como una desgracia o nosotros somos una generación exclusiva en la historia de la humanidad que vivió algo así. Y a lo mejor nunca más vuelve a suceder. Leonardo, ¿por dónde estás? Leonardo. Vamos a hablar corto, así todos hablan, o preguntas. No hablemos tan largo. A ver, dale, Leonardo. Te pongo en mute. Dale. Ok, muy bien. Gracias, Esteban. Buenas noches. Muy buenos puntos en esta noche a tratar. Yo quiero ir directamente a lo que proyectaste primero sobre el pensamiento de John Maxwell referente al liderazgo. Es la habilidad de llevar a las personas hacia donde desean ir. Y aquí viene mi punto. ¿Cómo podemos saber si los lugares donde quieren ir, los objetivos de quienes estoy liderando son los correctos, si a la final de pronto pueden cometer errores y a la larga se pueden distanciar por lo que yo dejé que ellos hicieran lo que quisieran? O sea, dejé que ellos siguieran sus propios rumbos. ¿Cómo puedo yo verdaderamente guiarlos en lo que es correcto? En lo que verdaderamente a ellos los va a levantar, los va a hacer crecer, los va a hacer producir más que todo. Esa es mi pregunta. Mira, supongamos que yo estoy liderándolos a ustedes. Acabo de tener pensamientos, que se vale estar de acuerdo o no, que se vale entenderlos y ponerlos en práctica o no. Acabo de influir en ustedes. Acabo de darles dirección en algunas cosas. Salgan, no vuelvan, no miren atrás, no mires la amenaza y te rindas ante la amenaza. El mar rojo se va a abrir, todo va, porque Dios lo prometió. Te acabo de dar tips, pero yo no sé para qué lado va a salir cada uno. Entonces, yo te doy herramientas, vos avanzás, y acá es el punto, Leonardo. A veces un error es más efectivo que un acierto. Porque en vez del Mar Rojo, como no se abrió, vos te dijeron que había un puente a 10 kilómetros y saliste a correr el puente. Y resulta que el puente no estaba. Y lo bueno es que vas a volver. El error es cuando vos buscás el puente y sos obstinado en ir y venir, y ahí tenemos que hablar con que es un capricho o un patrón de conducta, pero los errores son muy efectivos. ¿Y sabés lo que he aprendido con la gente que lidero? Les dejo equivocarse. He tenido que aprender a no condenar el error, sino aprovecharme del error, de sacarle jugo al error. Decirle, ok, ¿qué pasó? Me fue de la patada. Ok, vamos a analizar qué significa de la patada. ¿Y por qué? Por esto. Ok, ¿qué sacas de provecho en esto? Es que jamás lo volveré a hacer. Eso ya es ganancia. Entonces yo creo, no tiene que ver con el error, porque el error genera crisis, sino la perspectiva que tengas del error. Yo he aprendido mucho de los errores. Más, como me he equivocado más que lo que he acertado, creo que hoy estoy acá hablando por ustedes por la cantidad de errores que cometí, porque el error me marcó por donde no debo ir. Ya, si yo soy un caprichoso y decido transitar mi vida
en medio del error, que ese ya es un problema mío. Y ya una cosa es un error, otra cosa es pecado. O sea, son dos cosas diferentes. Estamos hablando de errores. Me equivoqué, tomé una mala decisión. Ok, analicemos la mala decisión, porque el chiste es que no vuelvas por ahí. Entonces, yo aprovecho mucho los errores. Y yo prefiero ser alguien que enseña a la gente a decidir, aunque sea mal. Me avergonzaría liderar a alguien que no sabe tomar decisiones, porque me parece que la función del líder no es decidir, decir, ahora, quiero que vayas y hagas esto. Eso no es liderazgo. Eso es tenemos asistentes, asistontos, que lo único que hacen es lo que yo quiero. En todo caso, mi función es, quiero que hagas algo, decidir cómo hacerlo. A mí me gustaría sí, pero tomar la decisión. De repente sale mal. Ok, te felicito, número 1, porque tomaste una decisión. Y estamos en el arte de aprender a tomar decisiones. A veces mal, a veces bien. Ahora, charlemos para que empieces a mejorar en la toma de decisiones. Pero te honro, porque por fin tomaste una decisión. Me ha tocado estar con equipos donde no saben tomar decisiones porque se han acostumbrado a que tomen las decisiones por ellos. Y eso es trágico. Eso no es un error, eso es trágico. Porque por el afán de que no se equivoquen, les digo lo que tienen que hacer. Eso no es liderazgo, eso es dictadura. Entonces, lo mismo con la familia, ¿no? Hay que aprovecharse de los errores. Entonces, no te preocupes que se equivoquen. Pero, cuando se equivoquen, sé sabio cómo marcas el error. Porque si te enardeces y condenás y los crucificás delante de todo. A veces me ha pasado estar con matrimonios que de repente hubo un problema, ¿no? Moral, póngale. Y hay gente que está esperando que yo los crucifique delante del templo y los clave en una cruz diciendo, al que haga esto, acá así va a quedar. ¿Dónde está en la Biblia eso? Entonces, creo que de una cuestión así hasta se puede aprender mucho. Fue un error, ok. Y acá hay varios matrimonios que han vivido eso. Ok, aprovechemos del error. ¿Qué aprendes? Y por ese error, salieron de esa normalidad una nueva normalidad. Entonces, aprovecharlo. ¿Otra pregunta? ¿Algo? Esteban. Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Qué bueno verte. Gracias, muchas gracias. De Argentina, Mar del Plata, Argentina. No, quería hacer un pequeño comentario. Me llamó la atención, para bien, ver esto de que Dios nos sacó de nuestra comodidad o normalidad para ser más directos con los que nos rodean. Y esto de que siempre no hemos sido agresivos, ya sea en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros propios familiares. Veníamos pensando con mi esposa, ella trabaja de peluquera y a sus clientas también. Es un tiempo en el que la gente está mucho más sensible, mucho más abierta, más predispuesta a hablar de Dios, a escuchar de Dios, mejor dicho. Y me sorprendió para bien esto que vos contabas con tu vecino, ser directos y ver que la gente, como decimos acá, se afloja, está mucho más receptiva. Qué bueno que, no sé si a cuál de los dos chicos que habló recién lo dijo, que estamos todos en la misma situación, o si lo dijiste vos, no sé, que estamos todos en la misma, estando allá, estando acá, donde nos toca estar en este momento, pero estamos en la misma situación y posibilidad de hablar de Cristo, ya ni siquiera ayudando a mi vecino, sino ser directos, hablándoles directos. Eso, un pequeño comentario que como que me alegró mucho, que a muchos de nosotros Dios nos está sacando de esa comodidad. En esta semana, por ejemplo, en algún punto de la charla vos hablabas de liderar en el trabajo. Tuvimos una situación que
de buenas a primeras nos encontramos con que nos pagaban a mitad del sueldo por toda esta crisis. Y entre mis compañeros se dio así una cosa de discusión, de ponerse enojados, y hablamos con las autoridades de mi trabajo y había un poco de discusión, como que se fue elevando el tono. Y Dios ahí en ese momento me dijo, entrá a la conversación para bajar los ánimos. Llevando paz a mis compañeros de trabajo, de que más allá de la situación crítica económica que nos está tocando vivir, hay un propósito mejor después de esto. De no, digamos, de llevar calma, de llevar paz en el ámbito laboral, en el sentido también de, hey, no vayamos tan al choque, vayamos más tranquilos, porque también esto puede devenir en que alguno de nosotros perdamos el trabajo si vamos al choque. Entonces, a mí personalmente no me había pasado tanto años anteriores, en lugar donde ya hace 12, casi 13 años que estoy trabajando, no me pasó una circunstancia que tan seguido yo pueda hablarles directamente o decirle a un compañero, mirá, estoy orando por vos, tranquilo, que Dios tiene lo mejor de acá en adelante, para vos, para tu familia, con varios de mis compañeros. Entonces, qué bueno que Dios nos saque de esa normalidad, en donde mi normalidad en mi trabajo era recibir bien a la gente, hablarles, compartir, qué sé yo, no juzgar por las formas de vida que tienen. Pero hoy, con todo esto, así sea por una videollamada o por un mensaje de texto de WhatsApp, poder llevarles paz a mis compañeros. No solamente a mis compañeros, mi familia también pasa, pero qué bueno que independientemente de donde estemos, me gusta escuchar que Dios nos saca de esa comodidad o normalidad y nos estamos animando de alguna manera, que a veces nos cuesta, realmente, nos cuesta ser directos, pero qué bueno que Dios nos está sacando de eso para cambiar nuestra forma de predicar de Él, de hablarle al otro, cambiar la forma de compartir su amor, obviamente, hablar directamente, pero también con acciones, ayudando a mi vecino. Por ejemplo, acá está en Argentina el hecho de ayudar a mi vecino mayor de edad a hacer las compras, que no solamente se quede en ayudarle a hacerle las compras, sino también hablarle y predicarle de Cristo. Ahora, espectacular. Ahora, voy a aprovecharme de lo que estás diciendo. Estamos diciendo que todos los que estamos acá fuimos transformados por el Señor. Todos vivimos algo, una experiencia, porque por algo lo seguimos a Él y leemos la palabra. Y estamos hablando, y me voy a aprovechar de esas palabras porque también pienso exactamente igual, de que algo osado ahora es empezar a abrir la boca cuando debería ser lo normal. Entonces, algo hice mal. ¿Qué me pasó? Que lo normal era el silencio. O sea, callarme lo que trae esperanza, callarme lo que transforma, callarme lo que trae vida eterna, callarme y guardarme el mejor de los secretos para mí. Y eso pasó a ser normal. Conformarme con que yo estoy bien, pienso en mí mismo, pienso en la familia, me vuelvo un religioso, porque no me vuelvo un solo domingo, no me pierdo un solo domingo, ahí estoy, doy mi ofrenda y esa es mi normalidad. El asunto es que no podemos desear volver a esa normalidad. Yo creo que me sentiría un fracaso como pastor si la iglesia que pastoreo vuelve a ser exactamente igual. No puede ser igual. No va a poder ser igual. Tiene que ser totalmente diferente. Si no estamos esquivando la nueva normalidad, esta oportunidad
y estamos volviendo a patrones de tradición, donde hay que juntarse a las 10 de la mañana para cantar 3 canciones, escuchar la predicación, saludarnos e ir a comer. Yo me niego a eso. Algo diferente tiene que pasar. Algo diferente. Y no tiene que ver con la parte congregacional. No me conformo con volver a repetir el mismo patrón que cuando... Por eso no es tan difícil entrar en un proceso así. El desafío es cómo vamos a salir. Si salimos igual, algo está mal. Algo está mal. Es como si Jesús hubiera llamado a Lázaro y cuando sale Lázaro de la tumba sale muerto. Él salió vivo, con una nueva normalidad. Entonces, ahí está el tema. Mi familia no puede ser igual. Entonces, ¿qué tengo que decidir? A ver, lo dije la semana pasada. O yo decido estar encerrado en casa, o decido estar encerrado con Dios mientras estoy en casa. Y eso tiene que generar que yo vuelva a ser diferente. Decido dar un paso y cruzar el Mar Rojo. No volver a Egipto porque me da miedo. Porque si no abríamos la boca era por temor. ¿Temor a qué? No entiendo a qué. A que nos digan algo, pero no se trata de eso. Yo me muero si llego al cielo y nadie me agradece porque por mi descaro esa persona está ahí. Me muero. Yo espero el mejor halago va a ser cuando me digan, se lo dije la semana pasada. Uy, por este loco estoy acá. Uy, por este loco estoy... Uy, mirá, por este tipo, este abrió la boca y mirá, este hizo un curso de esto y por esto, ¿vos qué voy a decir? Menos mal. Pero si yo llego a entrar con mis 2 hijitos y mi esposa y nadie me dice nada, algo hice mal. Porque eso es un pensamiento egoísta. Porque no fuimos diseñados para eso. La nueva normalidad debería ser decir, si esto me lo pide, lo pienso hacer y no me va a detener nada. Imagínense una iglesia así. Entonces yo creo así que ya son los últimos tiempos, porque esto se va a propagar, pero en realidad no se propagó no porque hay apatía, sino porque la iglesia estaba en la tumba. Y la piedra estaba bien sellada, cosa de que de afuera no se escuche lo lindo que pasan adentro las cosas. Pero ahora resulta que Dios abrió la puerta, sacó la piedra, igual que Jesús, igual que Lázaro. Y ahora está diciendo, afuera. Y cuando vayas a salir, todo va a ser diferente. Yo me imagino que la vida de los discípulos con Jesús era normal. Cuando Jesús se fue a los cielos, pasó a ser una nueva normalidad. Todo es nuevo. Y ellos dieron ese paso. Entonces yo creo que es una oportunidad increíble. Pero esta charla no es para que ustedes vayan y se lo digan a sus pastores. Pastor, usted tiene... No, este es personal. Porque yo soy el que tiene que cambiar. Yo soy el que tengo que volver un descarado. La iglesia no es lo que se van a abrir ahora son los edificios, no la iglesia. La iglesia siempre estuvo abierta, porque somos vos y yo. Pero por alguna razón, nuestra actitud en los trabajos, nuestra actitud en donde estuvimos, fue de estar en tumbas, selladas, en silencio, como si estuviéramos trabajando para el servicio secreto de Cristo y fuéramos espías de Él, investigando. Y Cristo dice, no me sirve. Esteban. ¿Quién está? Ah, Diego. Diego, de vuelta. Esto que vos decías del trabajo, quizá a mí me ha pasado, capaz que a muchos de los que estamos ahora también. En nuestros trabajos seguramente sepan o sabían que somos cristianos, que estamos en una congregación, en mi caso que servimos en el Ministerio de la Música, etc. Pero quizá no andábamos tan abiertamente de Cristo, tan descaradamente, no sé si me explico. Quizás sabían que yo voy a la iglesia, o que vamos a la iglesia, pero no hemos tampoco provocado nosotros charlas descaradas con nuestros compañeros de trabajo. No sé si a más de uno le ha pasado, a mí me ha pasado. Claro. Yo les recomiendo que miren la serie, a ver si la vieron algunos, de Chosen.
¿Alguien la vio? Es gratis. Es una aplicación del teléfono y lo pueden ver. Es la mejor serie de Jesús que yo he visto en mi vida. The Chosen, y está en español, está en todos los idiomas. Y ahí hay una imagen, porque muestra todo lo de Jesús que no está escrito en la Biblia. Por ejemplo, cómo dormía en los grandes caminos, qué tipo de tienda armaba, de qué manera él jugaba con los niños. Y relata el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde la mujer samaritana va a buscar agua al pozo a las 12 del mediodía, porque si ella iba a la hora normal que iban las mujeres, la golpeaban, porque ella se metía con sus esposos. Entonces ella iba a un horario donde nadie iba y estaba sola, y Jesús, en vez de esquivar Samaria porque no podía ir porque era judío, le dice, tengo que verme con alguien. A los discípulos se encuentra, y lo que hace Jesús es un descaro para la época, porque un hombre solo se pone a hablar con una prostituta en un lugar solo, y no la mandó a la iglesia, ni la mandó a un reformatorio, le dijo que no lo hiciera más. Cuando yo vi esa imagen, de repente, por la forma que está grabado, dije, papá, este Jesús era un desgraciado, no le tenía miedo a nada. ¿Cómo hago, con las limitaciones y con las diferencias lógicas, ponerme a hablar y que no me importe nada? Y no para invitar, como decías vos, Diego, a la iglesia. A veces creemos que todos se cierran a invitar a la iglesia, sino ser muy directo, porque miren esto, ahora tal vez a alguien le estaba yendo bien y vos decís, no me presta atención, pero ahora hay una ventaja. No solamente la crisis es para este grupo, sino para los inconversos también es crisis, así que todos están desesperados. ¿Cuándo va a volver a suceder esto? No sé. Todos. Todo el mundo. Entonces, en realidad, nuestra oración tiene que ser por la vacuna, claro que sí, pero en realidad la vacuna la tenemos nosotros, ¿no? Que es la vacuna de la esperanza. El problema es que hay que inyectarla. No alcanza solamente con decir, yo tengo la vacuna. Y que la gente diga, ¿y para qué me lo decís? O decirles, anda a la iglesia si te vacunan. Suena mal eso. Pero no es así. Dios me dio a mí para ayudar. Así que estos son los planteos que yo estoy en medio de todo esto, ¿no? Porque no es que lo tengo solucionado, yo también estoy tomando decisiones en mi vida y no quiero salir igual que como entré. Me sentiría muy mal, ¿no? Sentiría que estoy volviendo a Egipto. Ariela, terminamos. Hola a todos. Yo pensaba mientras que vos hablabas, bueno, yo vivo en una comunidad chiquita y tenemos, creo que es la bendición todavía de que en las escuelas podemos enseñar en los coros a los nenes canciones cristianas y la comunidad lo aprueba porque está dentro también de una cultura galesa, que bueno, es una colonia galesa. Entonces cuando hablaba vos, para nosotros es común escuchar el nombre de Dios y todo el mundo en el pueblo sabe, los que vamos a la iglesia, a la capilla. Entonces cuando vos hablás pensaba como en esta sensación de personalizarlo más, ¿no? De capaz que Dios es amor, pero Dios también te ama a vos, ¿no? Como, no sé, el mensaje que sea más personal, no sé, a modo de comentario lo digo, ¿eh? Yo creo que Personalizar más. hay que aprovecharse de que mucha gente va a decir no aguanto más, y vos tenés que ser real y decir, ¿vos sabés qué? Yo tampoco aguantaba más. Una vez conocí a Jesús y todo cambió. A ver, la única forma que yo estoy viendo que la gente quede impactada es cuando le digo, es que yo era así, ahora soy así. El problema es que tiene que haber una transformación. No tiene que haber religiosidad. Porque la gente olfatea
cuando hay religiosidad. Entonces, todo lo que... A ver, integridad no es hacer las cosas bien. Integridad es la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces, tiene que ser. Porque cuando no haya coherencia, no vas a tener autoridad. No vas a poder tener autoridad. No vas a poder hablar con nadie. Creo que primero la nueva normalidad tiene que ver conmigo mismo y empezar a ser coherente e íntegro. Está perfecto. Íntegro. Coherencia entre lo que digo y hago. Y a partir de eso, eso me da la autoridad para poder ser de influencia a los demás, ¿no? Bueno, muy bien. Ya, se fue el tiempo a cualquier... bueno, prometo la semana que viene ser más práctico, no tanto hoy esto... Iba a hablar de otra cosa y se me fue para acá, pero voy a ser mucho más práctico. No siempre va a ser así, si no las neuronas se nos van a volar. Gracias por estar. Recuerde que todo lo decimos, lo que la normalidad sería que todo lo que decimos acá es como Las Vegas. Lo que pasa acá queda acá. La nueva normalidad es hagan algo. Porque si pasa una semana, me dice otra vez a la clase de Esteban y todo siguió igual, que está bien, pero entonces decidiste estar en la normalidad. Algo diferente hay que hacer para uno justificar y decir, estoy caminando en algo nuevo. Y tal vez empieza en casa. No hay que esperar salir afuera. A veces hay cosas que hay que arreglar en casa. Y arreglando en casa, todo se empieza a arreglar. Muy bien. Dios les bendiga. Ya quedó grabado, lo voy a subir en algún lugar. Así, si más lo quieren ver o repasar o alguien ustedes. ¿Ok?